Desengancharse del plástico, así reza el informe publicado por Ecologistas en Acción, coincidiendo con el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Amaya Bilbao es una de las autoras del informe. Amaya, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Amaya, ¿cómo se ha llegado a tener que hablar de un Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico? ¿Cómo ha sido esto? Sí, es sobre todo por el problema medioambiental que supone su uso, ¿verdad? Sobre todo cuando las bolsas de plástico y el plástico en sí termina como basura marina. Sí, hay que tener en cuenta que el plástico es un material que no es biodegradable, que no hay ningún ser vivo que lo utilice y que lo aproveche. Entonces, cuando se abandona, cuando termina como residuo marino, se queda perpetuo en el tiempo. Es de menor tamaño, más numeroso, pero se queda perpetuo por toda la eternidad. Amaya, una curiosidad. ¿Quién ha fijado este Día Internacional? ¿De dónde procede la fecha? Pues mira, no te puedo contestar. Me pillas. No hay problema. No, es una curiosidad que tenía porque fijar un Día Internacional. Bueno, en cualquier caso, hay planes para reducir o eliminar las bolsas de plástico. El compromiso aprobado por el Parlamento Europeo es reducir su uso en un 50% para 2017 y en un 80% para 2019. Vosotros queréis que se adelanten estos plazos, ¿verdad? Sí queremos que se adelanten estos plazos, porque vemos que porque hay que esperar más tiempo, ¿no? Ese tiempo de espera, creemos que los únicos beneficiarios pueden ser las empresas productoras de plástico que van a vender más plástico, ¿no? A nivel mundial se sabe que año tras año la producción va aumentando de plástico. En el 2013 se produjeron en torno a 300 millones de toneladas y en Europa se mantiene una producción de unos 60 millones de toneladas. De esa producción, el 40% se destina a embalajes y aquí entrarían las bolsas de plástico, ¿verdad? Un dato alarmante es que solo las bolsas de plástico que nosotros todos utilizamos, estas productoras de plástico nos las han metido pues en todos los supermercados y en más sitios, ¿verdad? Y solo tienen una vida útil de 12 minutos y de toda la cantidad de bolsas de plástico que consumimos, solo un 10% volvemos a vertirlas en el contenedor amarillo, por lo que todo el resto pues queda mal gestionado. Sí, hay que tomar ya medidas para que esto no siga siendo así, ¿verdad? Para que haya una reducción de ese uso de bolsas de plástico que lo único que beneficia es a las mismas empresas productoras. Es decir, como lo has explicado muy bien, es prioritario en vuestra opinión, que se reduzca ese uso y que se acabe eliminando cuanto antes. El plástico, al parecer, si no es el mayor residuo marino, es uno de los más importantes. Hay datos, por ejemplo, tú lo explicabas un poco antes, se cifran 54 los trozos de plástico que flotan por cada metro cuadrado de océano. Este plástico acaba, pues no sé, tú me contarás. Sí, mira, es el mayor residuo marino. Aquí incluye, pues claro, todos los productos plásticos, no solo las bolsas, sino todos aquellos. Y hoy en día es difícil encontrar un objeto que no esté fabricado de plástico, ¿verdad? Entonces, cuando llega al mar, como antes dije, este plástico no se biodegrada, no desaparece. Con el tiempo se va volviendo en pedacitos más chiquitines y es más numeroso y se va acumulando, ¿no? En la revista Science, que tiene un gran impacto, es muy considerada a nivel científico, ¿verdad?, con un impacto muy grande. Se publica recientemente un estudio que estiman que 8 millones de toneladas de plástico se vierten al mar todos los años. Este plástico se acumula al ya existente, ¿sí?, y no pasa desapercibido por toda la fauna marina. Claro, entonces empieza a haber problemas de enredamiento. Se sabe que 8 de cada 10 especies que se enredan con plástico terminan muriendo. El plástico, que cada vez es más chiquitín, los animales lo confunden con alimento y lo ingieren. Entonces, si aquí igual la mortalidad es menor,
si tienen después problemas como son úlceras o como tienen una falsa sensación de saciedad, entonces los animales después se alimentan menos y disminuye su condición física. Y después los efectos toxicológicos que tiene el plástico. El plástico está hecho de productos químicos que con el tiempo van desprendiéndose y entonces los animales al ingerirlo, pues ciertas sustancias pasan a su cuerpo, ¿verdad? Entonces hay compuestos como son el bisfenol A, los fatalatos, que crean distorsiones en el sistema endocrino, incluso pueden alterar el sistema reproductivo. Eso por una parte, sí, de la continúa. interacción que existe entre los organismos y este plástico que termina en el mar. Y después, una cosa que llama mucho la atención y que hay que poner ya, como decir, bueno, ¿qué pasa con esto, no? Es la acumulación de esa basura que se va acumulando, ¿no? Las corrientes marinas van arrastrando el plástico, entonces, pues bueno, en el Pacífico y como ustedes, navegantes, hay puntos donde las corrientes mueren y se va acumulando plástico, ¿no? Es lo que ya se llama mar de plástico. Hay en todos los océanos es ese mar de plástico, el más estudiado es en el Pacífico, y se estima que actualmente la superficie de ese mar de plástico en el Pacífico norte supera dos veces la superficie de Estados Unidos. O sea, es de unas dimensiones bestiales, ¿no? En el Atlántico no está tan estudiado, pero sí se sabe que hay 5 torbellinos donde se va acumulando esa basura. De toda la basura, si uno va con su barquito navegando, verá solo un 15% de lo que hay dentro, ¿no? Porque esta cantidad es la que está en superficie. Después, la mayoría se va al lecho marino y es donde más se acumula. Hay un 70% de toda esta basura que está acumulada en el fondo marino. Amaya, creo que vosotros lo proponéis, pero ¿hasta qué punto es importante llevar a cabo campañas informativas sobre el daño que produce el plástico en el mar, como nos estás contando, y sobre la importancia también del reciclaje de estos productos y también efectivamente, de llevarlos al contenedor amarillo? Sí. Desgraciadamente, el porcentaje que se lleva al contenedor amarillo es muy escaso, solo un 10% en el caso de las bolsas de plástico. Entonces hay que concienciar a la gente, es súper importante que la gente sepa que el uso de plástico es un producto que las empresas productoras de plástico nos lo han vendido pues y lo intentan meter en todas partes, ¿verdad? Porque ellos es su producto para sacar mayor beneficio, ¿no? Y hay que tener un uso responsable porque realmente hoy en día todavía todo el sistema de reciclado no está siendo totalmente efectivo. Ellos no son responsables de ese producto que están sacando, tienen que adelantar en esto pues mucho, ¿no? Se tienen que poner las pilas con esto. Entonces, de parte de los consumidores, viendo todas las consecuencias medioambientales que tiene el plástico, pues sí es importante, primero yo creo que desechar un poco el plástico que no es necesario, ¿no? El desechar estos envases, estos productos que van sobreenvasados en plástico, porque realmente no son necesarios. Y después en el uso si uno utiliza una bolsa de plástico, utilizarla y reutilizarla y darle realmente todos los usos que ese material tiene, en vez de abandonarlo en el contenedor cuando después, o abandonarlo o que vaya a parar al contenedor, ¿verdad? Eso es muy importante. Después yo como consumidora apuesto por la bolsa de algodón, ¿verdad? Estas bolsas de tela que tienen muchísimos más usos, que son compuestos naturales que se van a biodegradar y a efectos del plástico tóxico por la toxicidad que tiene ese plástico. Impulsar o desde parte gubernamental y así apostar por unas empresas que hagan plásticos bioplásticos procedentes de componentes naturales, ¿no? Hoy en día se sabe que existen bacterias que producen plástico, que en ese momento son muy caras porque no hay una producción masiva. Pues apostar por este tipo de empresas y de investigación, ¿no? Que tenemos ya los medios hoy en día y hay que sacarles provecho. Amaya, ya para terminar, ¿dónde se puede consultar si alguien quiere tener más información de este informe Desengancharse del plástico?
Pues mira, sí, el informe es una visión, una definición del plástico y un poquitín de los efectos que tiene de forma distendida, todo con estudios científicos, y se puede descargar en la página web de Ecologistas en Acción, que es www.ecologistasenaccion.org. Y hoy está como está en portada, y si no, pues uno se va a la sección marina y allí podrá teclear un apartado donde pone documentos y allí lo encontrará. Pues Amaya Bilbao, una de las autoras de este interesante informe, te agradecemos que hayas atendido y nos hayas dado esas oportunas explicaciones sobre el plástico a los oyentes españoles en la mar. Gracias, Amaya, y hasta otra. Vale, muchas gracias a ti. Nada, feliz tarde. Consejo de Seguridad Náutica en Radio 5, Radio Nacional y Radio Exterior de España. Compruebe el buen estado de la embarcación y revise el funcionamiento de los equipos de navegación y comunicaciones, motores, sistema eléctrico y niveles de aceite, combustible y agua. Verifique el buen estado de los aparejos, equipo de seguridad y el estado de los extintores. Por último, no embarque más tripulantes que los permitidos. Más consejos prácticos en salvamentomarítimo.es.